No hay dudas de que la ciencia ha resultado más útil que la religión para explicar los fenómenos físicos que ocurren en el mundo. Quiso la ironía que los cristianos más curiosos fueran los impulsores del método científico. Hoy en día no nos entra en la cabeza creer que un huracán es causado por Zeus o de que somos el centro del universo, salvo por algunas excepciones. Pero en épocas anteriores, estos pensamientos no solo eran comunes, sino que eran la ley. Entonces, ¿cómo pasamos de creer que la lluvia era una manifestación divina a entender que es la condensación de las nubes en agua líquida? Bueno, todo se lo debemos, en parte, al Renacimiento, que reemplazó la creencia y la fe por la ciencia y la experiencia, y generó una evolución en el proceso del pensamiento humano. Auguste Comte clasificó este proceso en 3 etapas históricas: una etapa teológica, otra metafísica y otra científica. Este señor creía que el aprendizaje humano pasaba, inevitablemente, por estos 3 estados, y los comparaba con el desarrollo de el niño, el joven y el adulto. El primer estado es el estado teológico. Es el proceso de conocimiento más primitivo del ser humano, misma razón por la cual Comte le atribuía características similares a la forma en la que aprenden los niños, es decir, explicarse el mundo a través de pensamientos míticos, mágicos y sobrenaturales. En el estado teológico, los factores, sucesos y acciones del ser humano se explicaban por medio de fenómenos religiosos o de creencia. En este estado primitivo de conocimiento, la conciencia acepta la influencia de cosas sobrenaturales como dioses o profecías para explicar el universo, sus causas y sus consecuencias. Este proceso a su vez se dividía en otras 3 etapas que fueron evolucionando. Primero el ser humano empezó adorando objetos. No, eso todavía no. Me refiero a objetos físicos, tales como rocas, montañas, cráneos o árboles, con la creencia de que poseían cualidades espirituales. Por lo tanto, los primeros humanos se preocupaban en glorificar, o al menos no perturbar, a los espíritus de estos objetos, etapa que Comte denominó como fetichismo. Después del fetichismo viene el politeísmo, es decir, el momento en el que surgen los dioses. Cada fenómeno natural adquiere una personalidad mitológica. Hay un dios para la lluvia, un dios para el sol, para las erupciones o los terremotos, incluso dioses para conflictos humanos como la guerra o para sentimientos como el amor. Por último, el politeísmo evoluciona al monoteísmo. Ya no hay varios dioses jugando en el Olimpo, sino un único y supremo Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y al que se venera como la fuerza absoluta de todo el universo, cortesía de las religiones abrámicas. Después de esta etapa, el ser humano empieza a cuestionarse estas creencias y da paso a un estado de transición entre la etapa teológica y la científica, etapa que Comte va a denominar estado metafísico. En el estado metafísico no se elimina por completo la creencia en un Dios, pero sí se lo empieza a cuestionar. Los fenómenos dejan de ser atribuidos a este ser sobrenatural y se pone el foco en ideas no personalizadas de las cosas que ocurren en el mundo. Ideas que serán impulsadas por la filosofía y en donde las interpretaciones metafísicas tendrán mayor repercusión. El origen de los fenómenos que suceden en el mundo ahora son considerados partes de una naturaleza abstracta y difícil de comprender, una etapa muy similar a la etapa de los adolescentes para Comte. Es un momento donde nos dejamos guiar por ideales abstractos. Esta etapa está caracterizada por una crisis del conocimiento. Los dioses pierden su lugar en el espectro social y son reemplazados por fuerzas abstractas de la naturaleza. Cada fenómeno natural adquiere una personalidad mitológica. Y finalmente, luego de años navegando por las interpretaciones filosóficas, el conocimiento humano se vuelve más exacto y se topa con el estado científico. De la misma forma en la que pasamos de adolescentes a adultos, dejamos de guiarnos por ideales abstractos para empezar a enfocarnos en los hechos, una etapa de maduración del conocimiento. El estado científico es una forma puramente intelectual de ver el universo por medio de datos y experimentos.
En esta etapa, el conocimiento humano abandona sus explicaciones metafísicas y las ideas de poderes sobrenaturales de las cosas para ser reemplazadas por el conocimiento racional. Los fenómenos son atravesados por el método científico para establecer relaciones de causa y efecto. Así, el conocimiento deja de ser atribuido a cualquier cosa que no se pueda analizar o replicar en experimentos. Para Comte, la sociedad se sometía a leyes invariables que se debían conocer para asegurar el dominio del universo. Todo debe tener una explicación científica, todo debe poder ser analizado por el ser humano. Por esta razón, el sociólogo era un ferviente defensor del positivismo. Consideraba que, a lo largo de la historia, la ciencia ha ido evolucionando en la búsqueda de un saber más conciso y complejo, que le permita conocer esas leyes invariables. Este señor estaba tan seguro de la existencia de estas leyes que hasta formuló un ranking de ciencias que iban desde las más concretas a la más compleja, razón por la cual va a concluir que la sociología es la más compleja y por lo tanto la ciencia reina, debido a que se enfoca en problemas que requieren más interpretaciones y estudios, es decir, una ciencia que estudia algo tan complejo como lo es la sociedad, que casi nunca tiene respuestas concretas. Comte fue mucho más lejos, pues creía que por medio de la sociología la humanidad podía llegar a resolver sus problemas sociales. Esta teoría, como casi todas, tiene sus respectivos críticos. Muchos quienes aseguran que esta visión del conocimiento humano es muy simplista, otros incluso la han acusado de eurocentrista, cosa muy común en casi toda la ciencia. Pero hay quienes comparten la visión de que el conocimiento humano efectivamente ha pasado por diferentes etapas de conocimiento. Pero esto tampoco quiere decir que todas las sociedades antiguas hayan pasado exactamente por las mismas etapas que plantea Comte. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete al canal para más trabajos como este. Y si pudieras compartir este contenido me estarías ayudando muchísimo. Desde ya, muchas gracias por tu atención.